Hola, ¿cómo van? En este segundo video, vamos entonces a ver a continuar el procedimiento de alimentar la hoja de diseño de pilas o Kaizen, ya con las cargas con las cuales se van a hacer los dimensionamientos y los diseños como tal. En el video anterior lo que se vio fue cómo alimentar la parte de geometría en las pestañas de la hoja que se llama coordenadas dúos en la base, propiedades de los frames, propiedades de los shell. Ahora seguimos entonces a alimentar lo que es la hoja en donde están las cargas para el dimensionamiento de la campana, las cargas para los chequeos de los esfuerzos en el concreto, tanto gravitacionales como aquellos que incluyen cargas sísmicas, y las solicitaciones de cada una de estas columnas sobre las pilas para poder proceder a hacer el diseño a flex o compresión de esta. Entonces comenzamos. Bueno, entonces empecemos a ingresar los datos a la pestaña de campana. Para esto entonces nos vamos para display, show tables, nos vamos para la parte de análisis. Obviamente pues el modelo tiene que estar corrido, si no pues es como imposible obtener alguna clase de resultados. Los resultados nos venimos entonces no a reacciones, no nos podemos venir a reacciones, porque para el ejemplo que estamos realizando, les recuerdo que esta edificación tiene dentro del modelo los insertion points asignados. Quiere decir que si obtenemos directamente las reacciones en el nudo, lo que nos arroja el programa de análisis incluye los efectos de la excentricidad que se le hayan incluido, que se le hayan dado a los elementos frame a los cuales se les va a exportar los resultados. Esta es una de las razones por las cuales no exportamos reacciones en la base, en los nudos en la base. De alguna manera los nudos casi que quedan es únicamente para tomar sus coordenadas y hallar la conectividad y poder dibujar la planta de localización, que sería esta de acá, para poder dibujar esto. Y por eso es que más bien entonces nos vamos a estos resultados de los frames y le decimos las columnas. Si hay algún modelo en donde se tengan unos elementos shell definidos como pier, pues entonces nos vamos también para los resultados de los muros y que nos exporte las fuerzas en los piers. Damos OK. Aquí vamos a seleccionar las combinaciones de carga, le vamos a exportar las fuerzas a las columnas para todas las combinaciones de carga en servicio, según el numeral, según el título B de la norma, para combinaciones en servicio, pues es con estas que se dimensionan las campanas, utilizando la capacidad portante que nos dé el ingeniero de suelos. Esperamos entonces a que el modelo empiece a generar los resultados. También a manera de información, pues la única solicitación que necesitaríamos sería la solicitación en la parte más baja de la columna. Es decir, cuando la abscisa de la columna sea 0, porque pues no nos sirve para nada obtener la solicitación de la columna, por varias razones, en su parte más superior. Es decir, en la intersección con la primera viga, que sería en donde pues, la longitud del elemento frame es igual pues, a la altura del primer piso definido en el modelo. Esperamos entonces a que el modelo exporte los resultados. Esto entonces lo voy a acelerar para ganar un poco de tiempo en el video. Ya entonces el programa nos sacó todos los resultados. Vamos a empezar a hacer los filtros que necesitamos en esta tabla para poder exportar. Lo primero sería, pues obviamente necesitamos solamente las cargas en el primer tramo de las columnas, que sería entonces, para este modelo, se llama el nivel piso 1. Lo otro de eso sería que solamente la necesitamos,
sea, piso 1 sería este de acá, que vuelve y se regenere esto. Sería solamente este primer tramo de columnas. De alguna manera, para evitarse esto, es que también previo, sino que les quería mostrar lo que puede pasar, es previo, por eso fue que definimos el grupo en donde estaban incluidos esos primeros tramos de columnas, para que a la hora de exportar eso y ganar un poco de tiempo, porque el programa se demora, eh, al tener esto seleccionado solamente le va a uno a exportar los resultados de estos tramos seleccionados. De estos tramos seleccionados escogemos entonces la abscisa 0, que sería la más inferior de estas columnas. Normalmente los elementos frame, a no ser que uno los modifique, el programa los modela siempre con el eje 1 de abajo hacia arriba. Entonces vamos a seleccionar qué es la abscisa. Aquí le decimos que es igual, le decimos que es igual a 0, perdón, aquí puse 10. Y vamos por aquí, ya nos sacó solamente en la abscisa 0 todas las cargas. Y sería ya entonces seleccionar todas las combinaciones de carga que hayamos definido dentro del modelo como combinaciones de servicio. Para este ejemplo como tal son las que empiezan con la letra S. Vamos a seleccionarlas todas. Estas que dicen max min, ustedes ya saben, pues también son aquellas combinaciones de carga que incluyen efectos sísmicos. Vamos a seleccionarlas todas. Esto es para la campana. Voy a seleccionar de una vez. Bueno, perdón, no seleccionar, sino que para el tema de los esfuerzos sísmicos se definieron unas combinaciones de carga adicionales que son las normativas, pero entonces ahorita me devuelvo para este punto, vamos a exportar las fuerzas para dimensionamiento de campanas. Vamos entonces a exportar ya la tabla, ya con el filtro realizado, que otra vez serían solamente para el primer tramo de columnas o elementos shell, y de ese primer tramo de columnas sería en la abscisa 0 o la abscisa más inferior de todas, para únicamente las combinaciones de carga que se hayan definido como combinaciones de carga en servicios según la normativa. Aquí ya exportado. Venimos entonces para la hoja de campana y aquí hay que hacer lo siguiente. Esta hoja Excel está de una manera predefinida para trabajar con las reacciones, que es como el estándar, y como aquí lo que hallamos fueron cargas en los elementos, tenemos que volver esto multiplicar por -1 para que quede el valor que de verdad necesitamos en la hoja de Excel como reacciones. Le decimos entonces -1, nos vamos a pegado especial, seleccionamos todo lo que es las fuerzas del vector P o en la posición P, que son las cargas axiales de las columnas, que de alguna manera son las fuerzas que entran en dirección gravitacional a la cimentación. Entonces seleccionamos entonces que para la columna C14 o C36, las que sean en ese nivel, nos paramos en la columna de Join Label. Aquí pegamos el texto. Nos vamos entonces ya y seleccionamos las combinaciones de carga para la que aplique. La pegamos ahí y ya nos venimos, ya después de haber multiplicado por -1 y convertirla de una manera en reacción. Aquí estaba en valor negativo porque era una compresión en el elemento. Mire que aquí no dice ni Fz ni Fx, sino que es P, una carga axial. Y para el dimensionamiento de la campana, lo ponemos aquí en la columna que dice Fz, solamente estrictamente necesitaríamos la carga vertical que baja por cada columna. Validamos otra vez entonces que al final estén todos los datos coincidiendo y aquí hay que hacer la siguiente claridad a la hoja, y es que vamos a seleccionar vía los filtros todas aquellas combinaciones que no tienen este sufijo max min, que son aquellas que tienen que ver con la parte sísmica. La seleccionamos, perdón, aquí hice mal el filtro, vamos a seleccionar este y sería 9 y 10, habrá más por ahí, no, vamos a aceptar. Aquí ya una vez teniendo el filtro, le decimos que estas
cargas si son únicamente de carga vertical. Seleccionamos todo y escribimos que sí. Listo. Nos subimos y ahora hacemos el inverso del filtro. Es decir, seleccionamos todo y quitamos las anteriores, es decir, las que no tienen sufijo max-min, que son aquellas que se incluyen efectos sísmicos, y a estas entonces les decimos que no son únicamente de carga vertical. Aquí ya tenemos entonces las cargas para dimensionamiento de campana, todas las cargas en la abscisa cero de la columna del primer nivel, de los tramos del primer nivel, para todas las combinaciones de carga en servicio, a las cuales por provenir, venir pues de un elemento, y son fuerzas internas del elemento, tocó multiplicar previamente por -1 para que se nos convirtiera en la acción en la pila, que es para las cuales vamos a dimensionar las campanas. Cerramos por aquí y nos vamos a exportar ya lo que son esfuerzos gravitacionales y esfuerzos sísmicos. Para eso entonces la norma nos dice que vamos a validar para los esfuerzos gravitacionales, primero en esta hoja, debemos definir unas combinaciones de carga que son las que describe este numeral de la norma, y nos dice entonces que para la combinación D más L no se deben sobrepasar esta magnitud de esfuerzos, que es el 25% del F'(C) por el área de la pila, eso en servicio, y en últimos ya es que mayora las cargas anteriormente dichas y sube el límite de esfuerzos a un 35%. Para eso entonces en el modelo, aunque si no estoy mal, creo que esta combinación ya está definida dentro de las combinaciones de servicio, pues definimos otras combinaciones a las cuales pues se le puede dar cualquier nombre, pero nosotros le colocamos este nombre, que sería GravServ, que muestra entonces que es muerta más viva, con un multiplicador de 1 y se están sumando. Y para el último, GravUlt, tenemos entonces que es 1216, así como lo determina la normativa. Entonces ya sabemos que para estas combinaciones de carga es que debemos exportar las mismas fuerzas en los elementos en la misma abscisa cero del primer nivel inferior de columnas. Entonces nos vamos para acá y aquí mismo le decimos entonces es que nos muestre el filtro para seleccionar las combinaciones de carga que acabamos de ver. Eso está con la G, está por acá, por aquí estaba este y selecciono este. Aquí ya está. Sigue estando en la abscisa 0 y en el piso 1. Esto en este momento apenas lo estamos haciendo es para columnas, es decir, elementos frame. Lo mismo habría que hacer para elementos shell, se lo vemos posteriormente, tanto para campana como para el tema de los esfuerzos. Aquí entonces exportamos esto a Excel. Lo mismo, habría que multiplicar por -1, copiar. Aquí también estrictamente necesitamos solamente es el valor de P. Vamos a multiplicar todo. Pegado especial, multiplicar. Y venimos otra vez entonces, que para esta columna, y la pegamos por acá, aquí en Join Label, venimos y digamos el nombre de la combinación que aplique y nos traemos el valor de la carga axial y la colocamos pues obviamente en Z, esa carga va en Z. Esfuerzos sísmicos. Para estas se repitió también de alguna manera el mismo criterio de las anteriores y fue que se definieron dos combinaciones de carga. Entonces, la primera, que sería ya con las cargas en servicio, que se llama de alguna manera pues sismo, servicio 1, porque se crearon dos. La primera es simplemente con el 100 del sismo en X y el 30% en Y, multiplicadas por 0.7, como lo indica la norma, muerta más viva. Y la otra, que es la misma de servicio, pero la número 2, sería ya entonces que el sismo en X ya no es del 100 sino del 30,
y el 100 iría en Y. Aquí aparece pues, por 0.7 por ser combinaciones de carga en servicio. Y las últimas, que sería entonces 1,2 muerta más viva y 130 para la carga sísmica, tanto la 1 como la 2, cambiando ya el porcentaje de carga sísmica actuando en la otra dirección. Entonces quedaría la 2 con el 30 del sismo en X y el 100 en Y. Vámonos entonces para los esfuerzos sísmicos. Aquí vamos a seleccionar entonces los filtros que necesitamos, que es ser 1 y último 2. Aquí ya está. Bueno. Esto también, pues repetimos, es para el primer tramo de columna o elementos tipo shell y en la abscisa 0. Exportamos. Multiplicamos otra vez por -1 para pasar de fuerza interna a fuerza externa. Vamos a multiplicar otra vez todos los elementos, aunque estrictamente necesitamos solamente la carga en Z, el P, la carga P, que es la carga axial del elemento freno. Seleccionamos aquí entonces el nudo, lo ponemos por acá, y la combinación de carga, para la cual se van a evaluar los esfuerzos, y venimos para la fuerza en Z multiplicada por -1. A estas dos, tanto a la hoja de esfuerzos gravitacionales y esfuerzos sísmicos, se me olvidó, pero hay que hacerle el mismo tratamiento de indicarle cuál de estas dos combinaciones es la que es última y es en servicio, para que la hoja de cálculo en este sector, que es donde se evalúan los esfuerzos, pueda identificar dónde es que tiene que hacer la evaluación y contra cuál esfuerzo debe comparar. Entonces vamos para los esfuerzos gravitacionales, hacemos el filtro seleccionando únicamente las de servicio y le decimos que sí, que esos son de servicio. La pregunta es que de alguna manera que hace la hoja es colocar sí o no al frente de la combinación en función a lo que se necesite. Entonces aquí dice que estas últimas son de servicio, le decimos que no. Quitamos el filtro y ahora nos vamos para esfuerzos sísmicos. Aquí entonces ya el filtro sería entonces para las de servicio, las seleccionamos todas y las últimas no, y a estas es que se les pone que sí, que son de servicio, y aquí ya hacemos el filtro inverso, quitamos las de servicio, seleccionamos las últimas y le decimos a la hoja de Excel que estas no están en servicio. Quitamos el filtro. Aquí ya nos quedó entonces que todas las de servicio dicen que sí, y para la misma columna C14 estas últimas dicen que no son de servicio. Bueno. Exportamos ahora entonces los esfuerzos, las fuerzas en las columnas para las combinaciones de carga última, para poder así proceder entonces al diseño flexocompresión de las pilas. Vamos a seleccionar entonces aquí ya las combinaciones de carga, que son las que se hayan definido en el modelo como últimas. Vamos a buscarlas, van por acá en el acero. En este caso, para este ejemplo, ya ustedes pues utilizan el nombre de la combinación que ustedes hayan definido. Ahí ya estarían todas. Damos exportar, vamos para Excel, y aquí en Excel nos vamos entonces y seleccionamos que para la columna, para esta columna, aquí en Join Label, para este caso de carga, para esta combinación de carga última, se tienen las siguientes solicitaciones. Entonces, a tener en cuenta, esta hoja tiene convenciones para el ejemplo en donde, por ejemplo, un modelo no tenga asignados insertion points dentro de sus columnas, por lo cual no hay ninguna excentricidad implícita dentro de las matrices que pueda generar unos momentos adicionales en las reacciones que físicamente no existen. Es simplemente que
reporta sus momentos adicionales debido a la excentricidad que se le incluyó. Entonces, al llevar las solicitaciones, incluyendo esa excentricidad, al nudo donde está modelado pues, sí, en el modelo estructural, pues ahí como pues, fuerza por una excentricidad nos dará momentos que físicamente no existen para la pila, porque la pila no está desplazada en función a la columna, sino que está justamente debajo de ella. Entonces, teniendo eso claro, hay que ver entonces que esta hoja pregunta fuerzas debidas a reacciones en coordenadas globales, mientras que el ITAPS, tanto para estas combinaciones de carga última como las anteriores que se han exportado, lo que nos da son fuerzas en los elementos. Según eso, entonces, seleccionamos entonces que las fuerzas en X y Y son los cortantes en 2 y en 3. Esto se me había olvidado, hay que multiplicarlo por menos 1, todo completo, multiplicar, y ahora sí entonces, cortantes en X y Y serían B2 y B3, concomitantes a la combinación de la cual se ha exportado. Las fuerzas Z ya si viene siendo simplemente la fuerza P, que es la axial de la columna, y para los momentos también entonces serían MX y MY, sería M2 y M3. Yo sé que estrictamente no es M2 y M3, habría que ver la orientación de los ejes locales de la columna para determinar si efectivamente 2 es alrededor de X y 3 alrededor de Y. Pero para el cálculo no hay mucha diferencia porque lo que hace la hoja de Excel es utilizar los momentos y sacar la resultante de estos momentos con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces pues la orientación no es relevante. Esta orientación viene a ser relevante cuando utilicemos la opción o la herramienta de la hoja en la cual se tenga que hacer este esquema de pila, en donde la pila que se está diseñando es compartida con otra columna y ahí sí es imposible no utilizar las convenciones de los ejes globales, ya sea para sumar o restar las acciones a la pila que se estaría diseñando. En este momento entonces ya quedaría alimentada la hoja de Excel completamente hasta con las fuerzas para flexocompresión, para proceder así entonces con el diseño ya en el video número 3 de este video tutorial. Se nos olvidaba realizar el proceso de exportar las fuerzas ya de los elementos es que estén modelados como con elementos tipo shell. Todo lo que hicimos anteriormente era para todo lo que eran columnas conformadas por elementos tipo frame. Entonces ahora exportemos lo del tipo shell. Pero ahorita está en lo anterior, para las columnas nos metíamos a column forces, para estas que son unos elementos tipo shell con un peer definido, nos vamos es por resultados de los elementos peer. Vamos por acá, damos OK y le decimos entonces aquí ya para la hoja de campana, entonces volvemos a lo mismo, es a exportar los resultados de las combinaciones de carga en servicio. Vamos a seleccionar aquí, teniendo pues obviamente el piso 1 seleccionado, que para eso fue que creamos el grupo. Seleccionamos entonces las combinaciones de carga que aplicarían, que sería todas las de servicio, que vamos a exportar otra vez, es el tema de las campanas, para poder exportar a campanas. Aquí ya que las tenemos todas seleccionadas, le damos a exportar, perdón, aquí a tener en cuenta entonces para los elementos tipo peer, solamente necesitaríamos estrictamente es la que está en el bottom, es decir, a la parte inferior de este elemento shell. Para las columnas lo exportábamos en la abscisa a 0, en la abscisa 0, es decir, la abscisa más inferior del elemento frame. Para el elemento shell, entonces se exportan es en el bottom de estos. Ya teniendo esto seleccionado, exportamos Excel.
Aquí también habría que hacer entonces convertir esto de fuerzas a acciones. Entonces sería multiplicar por -1. Estrictamente no necesitamos sino solamente es la fuerza vertical, que sería la axial en el elemento, en el pier, quiere decir la P. Entonces nos vamos y seleccionamos del pier 5 al pier 8, así como están definidos. Vamos para la hoja de campana, pues puede ser colocada en donde quieran, ya como por orden, pues las voy a colocar es en la parte final. Seleccionamos las combinaciones también. Es repetir de alguna manera el mismo proceso, simplemente con la diferencia que como este es pier, pues lo exportamos es en el bottom de los elementos. ¿Sí? Seleccionamos y pegamos. Aquí habría que hacer otra vez entonces la jugada de seleccionar todas las combinaciones de carga que no tienen el sufijo max y min para indicarle que esas combinaciones son solamente de carga vertical, lo mismo que hicimos con los elementos tipo frame. Aquí decimos entonces que sí, que este es solamente, perdón, este es en mayúsculas, solamente carga vertical. Ajustamos el filtro y decimos entonces que ya me seleccione es todo y deseleccionamos las anteriores, que son las que no tienen ni max ni min, que significa otra vez que no tienen cargas sísmicas. Y aquí le damos entonces que estas no son solamente de carga vertical porque son las cargas sísmicas. Bueno, venimos para esta hoja se corrió para acá. Vamos para esfuerzos acá. Ya para esfuerzos gravitacionales, vamos otra vez para el final de la hoja. Aquí seleccionamos ya es que nos exporte es para las mismas combinaciones que para los esfuerzos habíamos creado dos combinaciones de carga que se llamaban grab, serv, de servicio y últimas. Sigue estando el bottom seleccionado, exportamos, multiplicamos otra vez por -1 para volver las acciones. Le doy copiar y pegado especial multiplicar. Seleccionamos otra vez los pier, los ponemos en la hoja de diseño, los combos, la carga axial, que sería la carga vertical. Bueno, aquí habría que volver a seleccionar, aquí como son tan poquitos, pues lo vamos a hacer así, pues como a ojo. Quiere decir que, o sea, lo que hace la pregunta que hace la baja es si es el servicio. Entonces, pues estas que son de servicio tendrán que decir que sí, exactamente, aquí está. Y las últimas tendrán que decir que no, tal cual, ok. Ahora exportamos esfuerzos sísmicos. De estos también ya habíamos hablado, se crearon otras combinaciones de carga adicionales y esto se llama sys-serv, aquí está, la 1 y la 2, tanto en servicio como últimas. Exportamos. Aquí está. Pegado especial. Multiplicar. Nos llevamos entonces el nombre de los pier. Vamos para el final de la hoja. Vamos a pegar las combinaciones de carga. Las pegamos. Y la carga axial solamente, exactamente lo único que necesitamos. La pegamos también. Aquí lo mismo, habría que hacer el mismo filtro de cuáles serían las que son en servicio. Habría que decir, vamos a ver aquí, hagamos el filtro completo. Vamos a seleccionar entonces. Son las que dice acá servicio. Les decimos que esto sí es en servicio. Y seleccionando ya las inversas, pero las que no quedaron seleccionadas, le decimos entonces que no, porque son últimas. No, perfecto. Quitamos el filtro, ya para que queden todas seleccionadas. La última que falta sería ya hacer exactamente lo mismo, pero para las combinaciones últimas, para que al igual que
que los elementos frame, vamos a borrar estos acá, estos aquí se nos quedaron. O sea, se puede hacer el diseño de flexocompresión de la pila. Vamos a seleccionar entonces aquí ya es las combinaciones últimas, que va desde la U00 en nuestro caso, y aquí hasta la U9, ahí están todas las combinaciones últimas. Otra vez exportamos, está por acá, lista de los peer, es acá, y nombres de las, nombres de la combinación. Y entonces para flexocompresión hay que multiplicar obviamente por -1 todas. Y aquí sí son importantes ya no solamente el tema de carga axial, que pues, aquí ya tendríamos que entonces empezar a validar algo. Vamos a hacer un filtro de solo los peer para poderles como de alguna manera explicar más fácil, que son estos 4. Ya entonces nos vamos para lo que es la fuerza en Z, seguirá siendo la carga axial del peer igual que los frame. Entonces copiamos y pegamos en fuerza en Z. Los momentos en X, los cortantes, perdón, en X y en Y serían los B2 y B2-3. Aquí para la metodología que vamos a utilizar es muy importante tener en cuenta los cortantes porque con esta metodología se tiene en cuenta para el diseño a flexocompresión de la pila, no únicamente lo que es carga axial y momentos, sino que en la base de todas las columnas pues hay unos cortantes horizontales que vienen también viajando por las columnas. Normalmente esa carga, pues lo que nos hemos dado cuenta es que simplemente la obvian, eso se olvidan de ella, no hacen nada con ella y diseñan la pila a flexocompresión, es decir, a una carga axial sumándole 2 momentos, en temas de bidireccionalidad. Pero se olvidan de lo que le pasa a los momentos que están en esa pila debido a la aplicación de los cortantes o la aparición o la existencia de esos cortantes en la base de las columnas. Esos cortantes amplifican los momentos con los que uno debería diseñar a flexocompresión una pila. No solamente quedarnos con los momentos que exporta el programa de análisis, que serían estos momentos M2 y M3 o MX y MY. Entonces, como les digo, en esta metodología es muy importante tener en cuenta los cortantes horizontales. Volviendo al tema anterior, B2 y B2-3, pues de alguna manera habría que buscar para que el 2 coincida con el X y el Y. Eso es muy importante cuando necesitemos validar cuando una pila cargue 2 columnas, tal cual se explicó anteriormente. En este momento, como no es el caso, eso será pues tema de un video especial solamente para ese tipo de pilas, pues el programa lo que hace es sacar la resultante de estos dos momentos y del efecto de estos 2 cortantes en estos 2 momentos. Entonces, según eso, copiamos cortante B2 y B2-3 en fuerzas en X y en Y, pegamos y nos venimos para M2 y M3. Recuerden que el T, como estamos sacando, son las fuerzas de un elemento. Este T sería un momento alrededor del eje 1, es decir, un momento torsor. Ese sí no lo necesitamos para el diseño de las pilas. Traemos entonces es M2 y M3 y lo ponemos aquí en MX y MY. El MZ se puede quedar así vacío. Quitamos el filtro, ya como para mostrar todos los datos, y ya sí por fin tenemos entonces toda la geometría. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya vamos a hacer toda la geometría, es decir, todas las coordenadas de todas las columnas con su respectivo nombre. Aquí hay un gráfico donde muestra la ubicación de cada una de ellas. Tenemos la hoja alimentada con toda la información de geometría, de coordenadas, de propiedades de los frames, de las secciones que ya han definido, las propiedades de los shells. Posterior a eso, en este segundo video entonces incluimos ya lo que son fuerzas en la hoja, que es para dimensionamiento de campana y chequeo de los esfuerzos normativos, que son los gravitacionales y los sísmicos. Y adicional a eso, para todos los elementos, es decir, incluyendo
elementos tipo frame y elementos tipo pier o tipo shell, el tema de las fuerzas para las combinaciones últimas de cada una de ellas para poder hacer el diseño de flexocompresión. Otra vez, algo muy importante tener en cuenta para esta metodología, los cortantes horizontales en la base de las columnas, no únicamente la fuerza en Z y los momentos en la base de cada una de estas, importante. Seguimos entonces ya para un próximo video, ya por fin meternos en la parte del diseño de las pilas, que van a ver que de alguna manera todo este tiempo que se invirtió en alimentar una hoja Excel, que de alguna manera es, pues lleva su tiempo, consume mucho tiempo y de alguna manera pues mucho esfuerzo, se ve reflejado en la agilidad para el diseño y el dibujo de la planta de cimentaciones. Entonces nos vemos en un próximo video. Que estén bien.